Le cedo ahora la palabra a Daniel Chiquiar, que es licenciado en Economía del ITAM y doctor en Economía por la Universidad de California en San Diego. Su carrera pues, ha sido básicamente como investigador en economía, tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público pues, trabajó como director general de Política Económica en la Secretaría de Hacienda entre 1997 y 99, y en los últimos años ha estado en el Banco de México como investigador anteriormente, y actualmente es el director de medición económica del banco. Entonces, bueno, pues sin más. Okay. Bueno, pues antes que nada quiero dar las gracias al INEGI y al ITAM por la invitación a este importante seminario. En mi presentación lo que voy a hacer es primero hablar un poco acerca de, esa creo que es la de Ernesto, ¿eh? Sí, es que los puse por orden en la mesa, en lugar de contra la autonomía de Banco de México. Está bien. Primero voy a hacer unas breves consideraciones acerca de por qué es relevante la medición de la productividad en una economía, en general, en todas las economías y en particular en una economía como la mexicana, para luego hacer unos breves comentarios acerca de la medida de productividad que se deriva del esfuerzo que está presentando el INEGI con este proyecto CLEMS. Y finalmente me voy a poner un poco la chamarra de investigador y voy a presentar de una manera muy breve y muy preliminar el tipo de uso que, por ejemplo, a mí se me ocurre que se le puede dar a la información que ahora publicó el INEGI desde un punto de vista más analítico, más académico. Entonces, si pasamos más adelante. Perdón. Entonces, ¿por qué es importante medir la productividad en una economía como la mexicana? Vamos a ver, para poder responder esta pregunta, primero, ¿cuál ha sido el desempeño económico de México, más allá de lo que es el crecimiento, en lo que se podría denominar su competitividad internacional? Al margen de lo difícil que es definir ese concepto, y luego voy a hacer algunas consideraciones al respecto, pero pues es bien sabido, no es ninguna noticia, el hecho de que México en general ha sido relativamente mal evaluado en términos de lo que es su competitividad. Tomando como referencia este índice del Foro Económico Mundial, pues sabemos que en la última medición México tomó un lugar el lugar 55 de entre 148 países. Esto contrasta con el tamaño de mercado de México, que el tamaño de mercado de México obviamente no es el de una economía que sea la 55 economía más grande, es muchísimo más grande y por lo tanto claramente sabemos que la mala evaluación que México ha tenido en este tipo de índices refleja problemas que se han atribuido a diferentes tipos de rigideces, distorsiones o problemas institucionales que conducen a que México en general no sea considerado como un país en general competitivo. Aquí lo vemos, simplemente abrimos el índice de competitividad global en los diferentes pilares que lo definen y vemos que México, si bien ha mejorado en algunos de sus índices en términos, por ejemplo, ha mejorado en términos del desarrollo del mercado financiero, infraestructura, el mismo tamaño de mercado que representa nuestra economía ha mejorado en la evaluación del Foro Económico Mundial. Vemos que seguimos muy rezagados en elementos muy importantes que pueden estar influyendo en la productividad de la economía, como es la eficiencia en el mercado laboral, las instituciones que rigen la actividad económica, en temas educativos, en temas de los mercados de bienes, en particular en competencia, etcétera. Y entonces, pues nos preguntamos, ¿qué es, cuál es el problema que hay detrás de México y cómo se asocia esto con lo que estamos hablando en este seminario? Pues
dadas las observaciones anteriores, muchos deben de haberlo oído, que el Banco de México ha sido muy enfático en decir de que México, para lograr un mayor crecimiento que sea más satisfactorio para incrementar los niveles de vida de la población mexicana, pues requiere elevar su competitividad. Ahora, ¿qué es la competitividad? Es un concepto muy difícil de definir, no hay consenso de su definición. Algún día algunos economistas, entre ellos Paul Krugman, incluso llegaron a decir de que es un concepto que no tiene sentido económico, pero para darle cierto sentido en términos de lo que pueda ser práctico desde un punto de vista de hacer política económica, lo que hemos nosotros tratado de decir es que el concepto de competitividad, independientemente de cómo lo definamos, parecería estar íntimamente relacionado con dos aspectos de una economía, que son: uno, lograr una elevada productividad que se traduzca en altos niveles de producción dada la dotación de factores con los que cuenta la economía, y dos, un mayor aprovechamiento de las ventajas comparativas de un país mediante una asignación eficiente de los recursos. No son dos elementos que están independientes. Una mejor asignación eficiente de los recursos se traduce a la hora de medirla como una mayor productividad. Y una mayor productividad, pues también, como ya lo vimos en otras presentaciones, pues es un elemento que tiene un vínculo directo con lo que es el nivel de vida. Entonces, al ver esto y al recordar que la mayor parte de la literatura empírica y analítica que existe ha ligado el problema del crecimiento de países, por ejemplo, el grupo de países latinoamericanos, a un problema de productividad más que a un problema de acumulación de factores. Hay mucha literatura en ese sentido, pues aquí es donde se inserta la importancia de poderla medir lo mejor posible, y entra el tema que nos lleva a esta presentación. Simplemente adelantándome un poco, pues precisamente el mensaje fundamental que se deriva de las cifras que está presentando el INEGI aquí es que México ha crecido por debajo de lo que implicaría tan solo la acumulación de factores que hemos tenido. Es decir, si tan solo lográramos con la acumulación de factores el mismo crecimiento que implica la suma ponderada de dicha acumulación, el crecimiento de la economía debiese ser mayor del que hemos observado. Es por ello que el residual, y luego voy a hacer una aseveración al respecto, pero el residual que obtenemos es negativo, es decir, ni siquiera estamos logrando crecer al ritmo implicado por la acumulación de factores que hemos tenido. Entonces, claramente nuestro problema es un problema de productividad. Entonces, en ese sentido entra muy bienvenida la nueva medida de productividad para México que lleva a cabo el INEGI. Tiene unas ventajas muy importantes sobre las medidas anteriores de productividad que se tienen. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo estamos midiendo? Y esto es importante, la medimos como un residual que resulta de descontar una mayor gama de factores productivos, así como ajustados por su calidad. En particular, la nueva medida de productividad factorial total que se deriva de los cálculos del INEGI es el residual del crecimiento una vez que le descontamos la contribución de la acumulación de capital ajustado de cierta manera por su composición en términos de tecnologías de información y resto, y pues a reserva de ver con más detalle la metodología, parece que también por algo de capital, de calidad. El trabajo también está medido en términos de capital humano, porque estamos midiendo el trabajo abierto por escolaridad, por sexo, por nivel educativo. Entonces, si bien imperfectamente estamos controlando por capital humano y no nada más por el acervo del capital, y también el uso de otros factores que no tradicionalmente se incluían en la medición de productividad. Entonces esto puede hacer más precisa la definición y la medida de productividad que alcanzamos. Además, otro mérito del INEGI, que ya fue mencionado hace unos momentos, es que se está presentando esta información incluso a un nivel más detallado, más desagregado que lo que otros países están logrando. Entonces, es claramente bienvenida este esfuerzo, y precisamente como lo voy a ilustrar en unos momentos,
puede ser muy útil para hacer un análisis mucho más detallado de los determinantes del crecimiento de la economía mexicana y obviamente en un futuro también para el diseño de políticas públicas. Ahora, aún así sí hay que hacer algunos comentarios al respecto. El primero es de definición, y esto es muy importante. Aun cuando medimos la productividad factorial total como un residual, porque es la manera en que lo podemos medir, dado que no tenemos información directa acerca de la productividad factorial total, y sí tenemos información directa acerca del nivel de producción y el nivel de utilización de factores, se calcula como un residual. Sin embargo, su interpretación no debe de ser de un residual, es decir, la interpretación de la productividad factorial total debe de ser como un elemento que contribuye al crecimiento por más allá o por debajo de, en nuestro caso, la acumulación de factores, pero no se debe de hacer la interpretación de que como el crecimiento ha sido bajo, dada la acumulación de factores, entonces resulta que nuestro residual de PFT es negativo. No, al contrario, lo que hay que decir es la productividad ha sido un lastre para el crecimiento debido a que no ha crecido al ritmo que nos gustaría que crezca por diversos factores institucionales o de política pública o lo que quieran ustedes decir, que han conducido a un problema de mala productividad o un mal crecimiento de la productividad en México. Entonces, primero, no hay que interpretarlo como un residual. Esa es la manera en que lo calculamos, pero no la interpretación que le debemos de dar. Y dos, tenemos que considerar que incluso con una medición precisa de la productividad, no mide totalmente su contribución fundamental al crecimiento de la economía. En ese sentido, por ejemplo, pensemos en un ejercicio muy sencillo que es bien conocido en el ámbito académico. Podemos hacer la descomposición del crecimiento como la hizo el INEGI para tratar de calcular qué es lo que en un ejercicio de contabilidad de crecimiento tiene como contribución al crecimiento la acumulación de factores y la productividad. Sin embargo, esto no considera que la acumulación de factores es un elemento endógeno en la economía, en particular la inversión. Una economía más productiva puede conducir a que haya más inversión en la economía y por lo tanto el no considerar eso, que es difícil de considerar, puede subestimar el impacto fundamental que tiene la productividad en la economía, porque parte de su efecto va a estar medido a través de la acumulación de más capital. Lo mismo se puede decir de otros factores productivos. También hay un elemento, y ya Felipe lo mencionó con mucho detalle, que no necesariamente se ajusta por cambios en la utilización de los insumos a lo largo del ciclo económico, y entonces generalmente en estas medidas de productividad vemos estos swings a lo largo del ciclo, sobre todo cuando hay crisis como la que en México sufrió en 95 o con la que se sufrió recientemente a nivel global. Independientemente de que pueda haber una explicación económica de ello o no, pues sí parecería que para ver una perspectiva de más largo plazo acerca del potencial productivo de la economía, nos gustarían medidas de productividad que de cierta manera limpien por el efecto que puede tener cambios en la utilización de los insumos en la fase baja del ciclo económico, porque no necesariamente eso refleja una pérdida de productividad. Ahora, ya tomando en cuenta la relevancia que tiene esto para una economía mexicana, aquí tenemos una serie que ya se vio en la mañana, que es lo que publicó el INEGI para la economía. Y aquí lo primero que me llamó la atención es que, con excepción del rebote en 2010, que es un rebote derivado precisamente de la caída en 2009, que no necesariamente es una pérdida de productividad y por lo tanto el rebote tampoco una ganancia de productividad, aquí lo que vemos es algo gravísimo, que es el único periodo desde una perspectiva de más largo plazo en el que México vino presentando tasas de crecimiento positivas en su productividad factorial total, fueron los años que siguieron a la entrada del Tratado de Libre Comercio. Quitando eso, y vamos a ver luego una gráfica que no es la PFT medida por el CLEM, sino la más tradicional con K y L, pero el mensaje es el mismo. México realmente, es más, lo vamos a ver aquí, me voy a adelantar. Si tomamos medidas para diferentes regiones del mundo
Y aquí estoy tomando la medida más tradicional, con capital y trabajo, pero luego vamos a ver que no cambia el mensaje respecto a lo que ahora publicó el INEGI. El único episodio en el que México no solo superó al resto de los países, sino que además se superó a sí mismo, tanto en términos de su desempeño histórico como en el desempeño que tuvo después, fueron los años siguientes al Tratado de Libre Comercio. No es el objetivo aquí que yo haga una disertación acerca de por qué es esto. He publicado algunos papers que relacionan la productividad con el Tratado de Libre Comercio y lo que pasó después, que en buena medida aquí se ve claramente que fue la mayor competencia de China en los mercados, que nos quitó ventaja comparativa en algunos sectores en los que anteriormente teníamos, y México no se ajustó de una manera eficiente a ello, y entonces logró presentar nuevamente tasas negativas de crecimiento de la productividad. Aquí vemos que hay un elemento que sí se puede leer de los datos del INEGI, que es pues cuándo hemos logrado crecer de una manera más eficiente y cuando la productividad no ha sido un elemento de crecimiento, sino que el crecimiento se ha dado simplemente por acumulación de factores. Aquí simplemente, para que quede claro, estoy comparando el comportamiento de la PFT medida con los nuevos datos del INEGI con lo que hubiéramos medido, por ejemplo, con KIL nada más, y vemos que son muy similares. De hecho, lo grave es que en promedio la PFT medida por el INEGI es menor. Es decir, una vez que ajustamos por un mayor número de factores, resulta que el crecimiento de la productividad, lo que podemos decir de la lectura de los datos del INEGI que acaban de publicarse, es incluso más pesimista de lo que anteriormente veíamos, y que ya de por sí era pesimista, como ya lo vimos aquí, en términos del desempeño que México ha tenido en términos de su productividad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante pues explotar mucho esta información, porque es información fundamental que en el futuro, como ya mencionó también Felipe y como también sugirió Jorgenson en su presentación, es información muy importante para poder hacer evaluación del por qué México no ha crecido al ritmo que nos gustaría. Entonces, en ese sentido, voy a presentar ahora un trabajo muy preliminar que se deriva de la agenda académica que yo y mis colaboradores en el Banco de México hemos seguido ya por varios años. Por dar una introducción muy breve, por varios años hemos estado trabajando en tratar de explicar precisamente por qué México, si hubo un periodo, en el que tuvo un desempeño relativamente favorable, fue los años que siguieron al Tratado de Libre Comercio, y por qué eso duró tan poco, por qué a partir de 2001 volvimos a retroceder. Asociamos un poco eso con la capacidad exportadora del país, la cual se vio incrementada de una manera importante según los resultados que hemos visto previamente por precisamente el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también hemos argumentado que no se explotó lo suficiente esa ventana de oportunidad como para que eventualmente, una vez que entraran otros competidores, como el caso de China, por su tamaño es especialmente relevante, perdiéramos mercado y esto nos condujera otra vez a una situación negativa. Y entonces, algo que ya habíamos encontrado en trabajos previos, me voy a adelantar es que existe un comportamiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos congruente con la teoría de la ventaja comparativa. Es decir, si nosotros tomamos para dos periodos relevantes, primero el periodo del NAFTA y luego el periodo una vez que China entró, pero antes de que se diera la crisis global, vemos una correlación positiva muy importante entre la ventaja comparativa de México en cada sector relativa a la de China y el desempeño exportador de México relativo al de China a nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. Aquí vemos que en aquellos sectores donde somos relativamente más competitivos, entre comillas, en términos de nuestra ventaja comparativa, son los sectores en los que, a pesar de que China nos pudo haber ganado mercado, tuvimos un relativamente mejor desempeño que en sectores donde no tenemos ventaja comparativa. Eso es razonable. ¿Por qué tenemos ventaja comparativa en algunos sectores y otros? Esa es la pregunta fundamental. Hemos tratado de identificar si la ventaja comparativa de México, por ejemplo, en comparación con China, está determinada por factores
por la dotación relativa de factores, es decir, una historia tipo Heckscher-Ohlin, o si hay una historia más ricardiana, en la cual la productividad relativa en unos sectores en comparación con otros es la que dicta que seamos más competitivos que en otros. Bueno, pues hasta este momento era difícil identificar ventajas comparativas ricardianas, sobre todo dinámicas. Nosotros en otros trabajos previos ya habíamos tratado de identificar con medidas de TFP en niveles estáticamente qué tanto eso podía explicar nuestras ventajas comparativas. Sin embargo, nunca habíamos podido, de una manera muy precisa, medir qué tanto el crecimiento de la productividad en algunos sectores respecto a otros podía ser el que va detrás de nuestro desempeño exportador. Bueno, pues con los datos del INEGI ahora podemos empezar a hacer eso, y esto está ilustrado en esta gráfica. Aquí lo que estamos ilustrando es nuevamente la correlación entre el desempeño exportador de México en comparación con China con las medidas de crecimiento de la productividad tal como las publicó el INEGI para diferentes sectores. Vemos una correlación importantísima, es decir, incluso cuando China nos empezó a ganar mercado, vemos una correlación en la cual aquellos sectores en los que nuestra productividad venía creciendo más rápido o cayendo menos rápido, fueron aquellos sectores en los que tuvimos un desempeño exportador relativamente superior al de China, incluso en el periodo en el que China ya empezó a competir muy abiertamente con nosotros. Entonces sí parece haber una historia ricardiana de ventajas comparativas dinámicas en las cuales la productividad, una vez que controlamos por los factores utilizados por sector, parece ser un determinante importante de nuestro desempeño. Muy preliminar, obviamente esto todavía no pasa ni por la prueba de la risa, pero ya empezamos a hacer algunas regresiones con estos datos. Y lo que estamos encontrando es que cuando ya incluimos la productividad factorial total como una variable adicional a las ventajas comparativas como determinantes de nuestro desempeño exportador, vemos que esta productividad le gana, sobre todo en la etapa inicial del NAFTA, le gana significancia estadística a las ventajas comparativas como determinante significativo de nuestro desempeño exportador. Entonces, sí parece haber una historia ricardiana detrás, que es lo que hemos estado tratando de encontrar en los datos y que ha sido difícil, y pues que obviamente con datos de productividad multifactorial, vamos a tener mucho más campo de acción para poder identificar los efectos que nos gustaría estimar. Entonces, para concluir, pues obviamente es bienvenido la publicación de estos datos por parte del INEGI. Yo creo que da mucho millaje para la investigación y para el entendimiento mejor de la economía mexicana. Simplemente sí me sumo a los argumentos y a las solicitudes que se han dado previamente en este seminario, en la medida que el INEGI publique lo más posible acerca de cómo se construyeron estas series, las bases de datos utilizadas originalmente, los supuestos que se usaron en términos, por ejemplo, de los coeficientes técnicos de las funciones de producción de cada sector. En la medida que se tenga más esa información, más se va a poder explotar esta información de una manera realmente útil, no solo para entender mejor la economía mexicana y su desempeño, sino para plantear políticas públicas que puedan mejorar dicho desempeño en el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Tengo ahora el gusto de presentar al doctor Ernesto López Córdoba, que es director general de análisis de la productividad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él estuvo a cargo de la preparación del programa para democratizar la productividad, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Bueno, y también antes de estar en la Secretaría de Hacienda, estuvo varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo, desempeñando funciones, entre otras, de economista líder para México, y trabajó también en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de California, en este caso en Berkeley,
y una maestría y una licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha publicado en revistas arbitradas, principalmente sobre temas relacionados con el entorno de negocios, y su efecto sobre las empresas, sobre el impacto económico y social de la integración económica, entre otros. Bueno, pues sin más, Ernesto, por favor. Muchas gracias, buenos días. Antes de comenzar, le quisiera agradecer al INEGI la invitación a participar en este foro y al ITAM por su hospitalidad. El tema que voy a presentar es una descripción de la agenda del gobierno federal para elevar la productividad, haciéndolo de manera incluyente, que está plasmado en el programa para la democratización de la productividad. Creo que no va a ser una presentación tan interesante como las que me precedieron, que me parecieron muy buenas, pero yo creo que es un ejemplo de cómo los datos del INEGI se han comenzado a utilizar ya en la discusión de políticas públicas, y de hecho me atrevo a decir que fuimos de los primeros usuarios de esta información. Este es el orden de mi presentación. Un poco contextualizaría de dónde viene el programa, por qué es importante democratizar la productividad, y un repaso muy rápido al diagnóstico de qué factores han venido afectando la productividad en México y lo que propone el programa para atenderlos, y una descripción rápida de lo que es la agenda de productividad, donde trataría de sugerir algunas ideas, varias de ellas creo que son consistentes con lo que ya se ha mencionado, sobre el uso que se le puede dar a la información del INEGI. Bueno, este es un esquema que de hecho Francisco Guillén en su presentación mencionó brevemente. El Plan Nacional de Desarrollo, además de sus 5 capítulos, donde atiende las 5 metas nacionales que se han definido en este gobierno, contiene además 3 ejes transversales, 3 estrategias transversales. Una de gobierno cercano y moderno, otra de una perspectiva de género en las políticas públicas, y una tercera estrategia que tiene que ver con la democratización de la productividad. Quisiera aquí resaltar el carácter transversal por una razón. Generalmente cuando pensamos en productividad y en políticas públicas para elevar la productividad, solemos de inmediato referirnos a políticas para el desarrollo de las pymes o política de inversión en innovación. Sin embargo, el carácter transversal nos dice, y es lo que buscamos capturar en el programa, que esta dimensión debe estar reflejada en los distintos ámbitos de la acción pública. Por ejemplo, en el capítulo de México en Paz, que describe la agenda del gobierno en materia de seguridad y gobernabilidad, bueno, hay una implicación clara en el funcionamiento de las empresas, y por lo tanto no se debe perder de vista que además del efecto directo que tienen estas políticas en el bienestar de la población, puede haber otros efectos importantes en cuanto a la eficiencia económica. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo señala que uno de los principios que deben seguir las políticas públicas en el gobierno es cómo elevar la productividad, y que los programas de gobierno deben estar encaminados precisamente a elevar la productividad en algún sector, en alguna región o para algún sector un segmento de la población. Ahora, ¿por qué democratizar la productividad? Y aquí señalaría que de primera mano el término democratizar puede sonar extraño en este contexto, pero yo creo que no es otra cosa que hablar de crecimiento incluyente, como se suele hacer, por ejemplo, en varios de los organismos internacionales. Bueno, primero, algo que es obvio quizá ya de las presentaciones que hemos tenido es que tenemos un problema serio de crecimiento en México, muy inferior a lo que observamos en el este de Asia, pero incluso inferior a lo que hemos venido observando en países de América Latina como Chile, como Perú o como Colombia en años más recientes. Pero otra cosa que destacamos en el programa es que crecer no es un objetivo en sí mismo, sino que tiene implicaciones directas en los niveles de bienestar de la población. Y en esta gráfica tratamos de ilustrar esto, mostrando la correlación que hemos observado en México entre el cambio en la pobreza y el crecimiento utilizando información estatal. Y lo que observamos es que hay una correlación, obviamente esto
es simplemente para efectos ilustrativos, aunque está respaldado por estudios a nivel internacional, que muestra que el crecimiento contribuye de manera importante a reducir los niveles de pobreza y elevar las condiciones de vida de la población. La siguiente pregunta, bueno, ¿por qué no crecemos? Y aquí en esta audiencia esto es bastante obvio. Simplemente quisiera resaltar, pues sabemos que podemos crecer ya sea por acumulación de factores como capital de trabajo o bien por el crecimiento de la eficiencia con la que utilizamos esos factores, es decir, por incrementos en la productividad. Y el punto importante aquí, sobre todo en esta audiencia, es recordar que esto no solo ocurre si elevamos la eficiencia al interior de las empresas, por ejemplo. Aquí hay un efecto muy importante de la reasignación de los factores de producción a actividades de mayor productividad. Esto puede ser de sectores de baja productividad a sectores de mayor productividad, como ya se ha discutido, pero también incluso al interior de un sector, de las empresas menos productivas a empresas de mayor productividad. Por ejemplo, un problema que vemos en México, y adelantándome algo que señalaría más adelante, es que las empresas informales capturan una gran cantidad de recursos y al ser menos productivas, esto reduce la productividad promedio de la economía. Bueno, esto es importante también tenerlo en mente. Y lo que muestra la evidencia en el caso de México es que el principal factor, y en otros países de América Latina, que explica el pobre crecimiento de la productividad en México y en América Latina es la productividad. Esta gráfica creo que refleja bien lo que mencionó Daniel antes. Tenemos aquí el ingreso relativo de México respecto a Estados Unidos, que es la línea gris, de 1960 a 2010, creo que es el último año que tenemos aquí, y descompone la evolución del ingreso relativo, que como vemos es inferior en años recientes a lo que era en 1960, en dos factores: en la acumulación relativa de factores de producción entre México y Estados Unidos y en la productividad. Y lo que vemos es que por sí sola la acumulación de factores de México respecto a lo que se observa en Estados Unidos hubiera incrementado el nivel de ingresos de Estados Unidos. Hay mayor escolaridad, los niveles de inversión también son relativamente menores, las tendencias demográficas son positivas, pero sin embargo lo que hace la línea roja, la productividad, es jalar hacia abajo estas ganancias que hubiéramos tenido por acumulación, lo que resulta en un ingreso, una ampliación en la brecha del ingreso de México respecto a Estados Unidos. Esto es consistente con varios estudios. Hay un estudio muy interesante de Chantaisier y Pete Klenow, donde analizan el efecto de la asignación de factores en la productividad de India, China y posteriormente aplicado a México. Lo que encuentran es que esta asignación de factores es el principal factor que eleva la productividad, y en el caso de México lo que encuentran es que si los factores se hubieran asignado de manera eficiente, la productividad sería el doble de lo que observamos hoy en día. En 2010 el BID hizo un estudio llamado La Era de la Productividad, donde analizan en detalle esta problemática para el resto para América Latina en su conjunto. Ahora bien, nosotros en la preparación del programa tuvimos la buena fortuna de contar con la información de INEGI con base en la metodología CLEMS, que como ya se mencionó y en las palabras de Paul Schroeder, es el estado del arte en cuanto a la medición de la productividad. Se habló de algunas de las discusiones más técnicas, bueno, de por qué observamos caídas relacionadas con el ciclo, que son relevantes, pero para efectos nuestros, quizá lo más valioso de este ejercicio es que por primera vez teníamos en México una medición de la productividad hecha por una institución con absoluta credibilidad, autónoma a nosotros, que nos permite ir no solo realizar un diagnóstico, sino ir midiendo los avances en esta materia. Dicho sea de paso, tener acceso a esta información en los tiempos adecuados no fue fortuito. La información de INEGI se publicó el 12 de agosto, el programa lo publicamos el 31 de agosto y INEGI aceleró un poco el proceso para que pudiéramos tener acceso a esto antes de la publicación y comenzar a utilizar estos datos. Ahora bien, ¿qué
¿Qué es lo que creemos que nosotros que ha venido afectando la productividad en México? Y lo que hacemos es clasificar los distintos factores en 4 grupos. Esta es una clasificación que puede ser distinta, cada grupo no es excluyente, pero creo que permite fijar ideas de manera útil. Primero, partimos de la observación de que la asignación de los factores en México ha sido ineficiente. Y aquí en primera instancia mencionamos el problema de la informalidad, ya lo señalaba antes, 6 de cada 10 trabajadores mexicanos trabajan en la informalidad, de acuerdo a las mediciones del INEGI. Las empresas informales suelen ser hasta 45% en promedio inferiores en su productividad de las empresas formales, de acuerdo a un trabajo de Santiago Levy, investigadores del BID, lo cual resulta en que la productividad agregada de la economía se baja. Tenemos también, a nuestro juicio, problemas en la asignación del factor capital. Las empresas en México tienen acceso limitado al capital y al financiamiento del sector bancario. Solo 15% de las empresas, de acuerdo al último censo económico, tienen acceso a financiamiento, y de estas menos de la mitad tienen acceso al financiamiento bancario, lo cual nos dice que hay un amplio número de empresas que no recurren al sector financiero. Ahora bien, otra cosa que hacemos en este programa es ir más allá de lo que es el capital y el trabajo, que son los factores de producción que usualmente se mencionan. Creemos que hay aquí problemas también importantes en el uso de la tierra, tanto para fines agrícolas como en el entorno urbano. Por ejemplo, las ciudades de México crecieron en superficie entre 1980 y 2010 8 veces, en tanto que la población creció 2 veces en zonas metropolitanas. Y esto es preocupante porque, como sabemos, la urbanización permite aprovechar economías de aglomeración, acerca a empresas, a empleados, a investigadores, y esto resulta en ganancias en productividad. Bueno, el patrón de crecimiento centrífugo que hemos venido observando en México va en contra de esta idea. Y otro tema que mencionamos en nuestro programa es el tema de deterioro ambiental. De nuevo, y aquí no dejo sorprenderme de la utilidad de la información de INEGI, el costo del deterioro ambiental en México se estima que es superior al 6%. Y esto, y haciendo aquí me llamó mucho la atención los comentarios de Paul Schreier, creo que hay un tema muy importante de cómo deberíamos ajustar nuestras mediciones de productividad para tomar en cuenta este deterioro ambiental y el uso de nuestros recursos naturales. Creemos que es claro que hay una mala utilización de muchos de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el agua en un país de escasez hídrica, cuando aplicamos subsidios por ejemplo, a la energía eléctrica para extraer agua de los acuíferos, pues estamos llevando a un uso excesivo y poco sostenible del agua. Los subsidios a los energéticos es otro claro ejemplo. Segundo grupo de temas tiene que ver con los factores que afectan a la productividad de los trabajadores, de las empresas y de las unidades de producción en el campo. Y aquí hay una gama amplia de temas. Primero, una clara subinversión en el capital humano. En particular, sabemos todos los problemas en los niveles de la calidad educativa, una desvinculación del aparato educativo y del aparato productivo. Creemos que también hay obstáculos al crecimiento empresarial. Un estudio reciente que compara Estados Unidos, México y Canadá muestra que mientras que en Estados Unidos las empresas de 40 años de edad con las empresas nuevas son 8 veces mayores, en México la diferencia es de solo 2 veces. Esto quiere decir que en México, una vez que las empresas logran vencer obstáculos para constituirse, enfrentan serios obstáculos para crecer. Y estos tienen que ver desde los problemas de acceso a financiamiento o informalidad que señalaba antes, como también la falta de acceso a una fuerza laboral bien capacitadas, problemas en la inversión en innovación y desarrollo tecnológico, pero también a carencias en la gestión empresarial, como alguien mencionó en la sesión anterior en una de las preguntas que me pareció muy relevante. Ahora bien, el Gobierno de México destina recursos muy cuantiosos a la promoción de las empresas, en particular de las pymes.
pero lo que se observa es una dispersión de programas, una multitud de programas dispersos y poco articulados, lo cual nos obliga a pensar cómo podemos llevar a cabo políticas públicas efectivas para este segmento. En el caso de los productores agrícolas, tenemos problemas de pulverización de la tierra y la falta de acceso, sobre todo los pequeños productores, a un paquete de insumos básicos como semillas mejoradas, agua, financiamiento, que les permitan ser productivos. En innovación, bueno, invertimos solo 0.4% del PIB, creo que el promedio de la OCDE anda en 2%. El grueso de esta inversión la realiza el sector público, el sector privado invierte muy poco en innovación, lo cual inhibe sus posibilidades de crecimiento en el futuro. El tercer tema tiene que ver con aspectos más de corte transversal, de ambiente de negocios e inversión. Creemos que a pesar de que a nivel federal se ha avanzado de manera sustantiva en la mejora regulatoria, persisten problemas, sobre todo a nivel de los estados y de los municipios, que impiden o dificultan la creación de empresas formales y su crecimiento. Señalaba yo el tema de la inseguridad en mi introducción. De acuerdo a datos del Banco Mundial, la incidencia de la criminalidad o de la delincuencia en las empresas en México pasó de alrededor de 15% en 2006 a más de 30% en 2010. Y no solo eso, el costo para las empresas, tanto directo al ser víctimas, como de las medidas que tienen que adoptar para hacer frente a la inseguridad, llega casi al 3% de las ventas, lo cual es un impuesto a las empresas y es un impuesto que en una exploración preliminar parecería recaer en mayor medida en las empresas más productivas. Entonces, la inseguridad grava a la productividad y por lo tanto debe atenderse. Los problemas de concentración de mercados y la falta de competencia en sectores que proveen insumos claves como las telecomunicaciones, transporte, energía, nos parece otro aspecto que no debemos perder en cuenta. En cuanto a la infraestructura, creemos que ha habido una desvinculación tradicional entre las inversiones que llevamos a cabo y el aparato productivo a nivel regional, por eso no hay que perder de vista ambos aspectos. Y en materia de globalización, yo creo que ha habido avances importantes en México a través de las negociaciones de acuerdos, pero creemos que muchas empresas siguen sin poder participar activamente en las cadenas globales de valor. Las exportaciones en México las realiza un grupo reducido de empresas, por lo tanto se necesitan políticas más dirigidas a estas empresas y a facilitar su participación en los mercados internacionales. Y un cuarto tema tiene que ver con factores que han impedido un cambio estructural a nivel regional y a nivel sectorial en México y que han perpetuado la persistencia de brechas tanto en estados como en industrias. Y aquí lo que muestro, y no lo mencioné anteriormente en la gráfica donde mostraba los datos de INEGI, lo que hicimos fue construir un índice basados en las tasas de crecimiento de la productividad anuales, un índice en el que la productividad en 1990 es igual a 100, y lo que encontramos es que a lo largo de este periodo la productividad promedio de la economía se ha contraído en 8%, 8.2%. Lo que hacemos aquí es contrastar eso con el comportamiento que tenemos a nivel sectorial, y lo que vemos, y es preocupante y muestro en la siguiente gráfica, es que hay sectores como el sector comercio donde la productividad ha caído muy por encima del promedio de la economía y que son sectores que emplean una gran cantidad de recursos, 1 de cada 5 trabajadores. Eso lo mostramos en esta gráfica, quizá no es muy claro, pero el ancho de las gráficas muestra el PIB de cada uno de estos sectores en 1993. Comercio, por ejemplo, representaba alrededor del 10% del PIB en el 93, como en la gráfica anterior veíamos que cayó 15%, 1 de cada 5 trabajadores en este sector, y lo que uno llega a la conclusión es que en buena medida el comportamiento de la productividad en estos sectores de alto empleo pues tiene un efecto muy importante en la productividad agregada de la economía, y lo que sugiere es que hay que atender las causas que afectan a estos sectores en particular. Esta gráfica lo que un poco abunda en este tema
Una ventaja de los datos de INEGI, como ya se señaló anteriormente, es el gran grado de desagregación que presenta. Lo que mostramos aquí, utilizando ese índice que producimos para los, aquí hay solo 66 subsectores, nos faltó uno de ellos. Mostramos, y quizá lo pueden ver aquí, que la productividad en la gran mayoría de ellos ha caído. Solo en 13 de los subsectores analizados observamos incrementos en la productividad, los mostramos ahí, lo cual nos señala que bueno, hay un problema generalizado en las industrias, pero que sin perder de vista las particularidades de cada una de ellas. En este caso muestro los contrastes que existen incluso al interior del sector manufacturero. En el sector manufacturero la productividad en su conjunto casi permanece inalterada, pero tenemos casos contrastantes como el del equipo de transporte, donde la productividad acumulada en el periodo aumentó en casi 18%, versus el sector de prendas de vestir, por ejemplo, donde la productividad acumulada cayó en casi un 30%. Ahora bien, lo que hace el programa de productividad, bueno, es proponer objetivos y estrategias de carácter general, y ahorita explico esto, para atender esta problemática. Tiene 5 objetivos que corresponden al diagnóstico que presenté anterior, salvo el número 5 que explicaré en unos momentos, y para cada uno de ellos propone acciones específicas. Primero ponemos énfasis en la creación de empleo formal, y aquí enfatizamos la importancia de que los mercados laborales funcionen de manera eficiente, de que las políticas públicas no induzcan a la informalidad, también de reforzar las habilidades de monitoreo, por ejemplo, del cumplimiento de las disposiciones del Seguro Social. En cuanto al financiamiento, creemos que la banca de desarrollo puede jugar un papel importante para facilitar el acceso al crédito bancario y también al capital de riesgo para financiar, por ejemplo, innovación tecnológica. Proponemos que es importante que promover un desarrollo urbano y territorial sostenible, y que el acervo de capital natural de nuestro país se maneje de manera eficiente. En cuanto al tema de la productividad de trabajadores y empresas, enfatizamos la importancia de las inversiones en capital humano, sobre todo en los hogares precarios, y esto conlleva incluso acciones desde desarrollo infantil temprano, por ejemplo, pero el énfasis que damos es en educación, en elevar la educación y en vincularla al sector productivo, en que la educación también promueva una cultura emprendedora. Un tema que nos parece crucial es el tema de capacitación laboral. México invierte muy poco en capacitación laboral, muy por debajo de lo que se observa en países de OCDE, y esto puede tener un efecto importante en la productividad en el corto plazo, a diferencia de la educación, que es un proceso de más largo aliento. En cuanto a la productividad de las empresas, enfatizamos la importancia, como señalaba antes, de articular bien las políticas públicas, de promover la gestión empresarial, de promover la actividad de innovación, y lo mismo en el caso de productores rurales, articular las políticas públicas y el gasto que se da en el sector agropecuario, que es muy elevado, para que los productores tengan acceso a insumos adecuados. En cuanto al tema de negocios, bueno, resaltamos que la base para construir la productividad tiene que ver con mantener la estabilidad macroeconómica, pero sobre eso que es importante avanzar en mejora regulatoria, en promover la competencia en sectores clave, en vincular la inversión en infraestructura con el aparato productivo y la integración a cadenas de valor de las empresas. En el ámbito regional, acá primero y sectorial, primero el eje rector creemos que tiene que ver con promover un cambio estructural, promover
que los recursos de la economía se muevan hacia los sectores de mayor productividad, al mismo tiempo que apoyemos a los sectores tradicionales como la agricultura, como el comercio a reconvertirse. Y creemos también que hay un espacio importante para el uso de políticas de desarrollo productivo, de fomento económico, dirigidas a ciertas industrias, cuidando obviamente que no caigamos en actitudes rentistas como ha ocurrido en el pasado. Y por último, enfatizamos que los programas públicos y el gasto público deben de irse encaminando, dirigiendo hacia programas que eleven la productividad y que lo hagan de manera incluyente. Aquí hay tareas tanto a nivel federal, por ejemplo, se constituyó un Comité Nacional de Productividad que creemos que hay que reforzar. Hay experiencias interesantes en otros países como Australia, que tiene una comisión de productividad que revisa que las políticas públicas estén alineadas con el impulso a la productividad. Los estados, de acuerdo a la nueva Ley Federal de Trabajo, tienen que crear comisiones estatales de productividad, y es importante que los estados que realizan muchas actividades de promoción pues realmente estén alineados con esta agenda. Bueno, en suma, esto es solo el programa de productividad, como dije, fija objetivos muy generales, pero esto tiene que ir permeando hacia abajo. De hecho, ya se están en primera instancia preparando los programas sectoriales de las distintas dependencias, estamos en esa etapa de revisión. Lo que estamos haciendo es asegurarnos que estos programas sectoriales de la Secretaría de Economía, de Agricultura, de todas las dependencias del gobierno, estén alineadas con el programa de productividad, realmente estemos empujando en la misma dirección. Pero yo creo que más adelante vienen una agenda de trabajo muy ardua, y una en particular que es importante mencionar aquí es la necesidad de que sigamos profundizando en el análisis, en los estudios de la problemática específica de ciertas regiones o de ciertos sectores de la economía. Y es aquí donde el contar con la información de INEGI puede ser muy útil. Algunas ideas también que a mí en lo personal me parece que son importantes, tienen que ver y quizás haciendo eco de las cosas que has mencionado, es ¿por qué no hemos podido avanzar en promover un cambio estructural realmente efectivo en el país? Aquí tenemos información sobre los cambios en la productividad. Quizás sería útil tener eventualmente niveles de productividad, sobre todo en los periodos iniciales, y pudiéramos ver si el empleo ha venido creciendo en los sectores de mayor productividad o no, se ha venido desplazando, y entender por qué eso no ha ocurrido. Segundo, ¿por qué observamos estas caídas tan abruptas en la productividad en sectores de alto empleo como el comercio? Y aquí un tema a considerar sería ver si a medida en que la informalidad pudo haber venido creciendo en algunos sectores, como muestran algunos estudios, pues esto mismo ha tenido un impacto adverso en la productividad. Los temas de integración a la economía mundial, como mencionaba Daniel, me parecen muy importantes, porque al final del día la base para competir en los mercados internacionales tiene que ver con elevar la productividad. Y otro tema que también creo que esta información nos brinda la posibilidad de analizar el efecto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la productividad. Me pareció muy interesante, y lo señalé antes, lo que mencionó Paul Schreyer sobre el uso de recursos naturales, porque de nuevo yo creo que es un área en la que tenemos que avanzar, tenemos que entender cómo afecta la medición en sí de la productividad, pero también cómo afecta la eficiencia de la economía. Siguiendo la presentación, algo que por primera vez pide el Plan Nacional de Desarrollo a los programas sectoriales es que tengamos metas e indicadores de seguimiento de los objetivos. Y aquí simplemente quisiera señalar que una de las metas y uno de los indicadores que estaremos utilizando es un índice de la productividad total de los factores que surge de la información del INEGI. Lo resalto porque es un ejemplo claro, conciso de cómo esta información nos permite medir y por lo tanto nos permite ir mejorando el actuar público. Bueno,
estos son algunos de los logros que esperemos alcanzar. No voy a abundar en ellos, simplemente esperamos que con esta agenda de políticas, su implementación nos permita revertir la caída en el producto total, la productividad total de los factores, y que para el 2018 podamos tener tasas de crecimiento del 1%. Bueno, quisiera terminar mi presentación reconociendo y agradeciendo al INEGI todo el apoyo que nos dieron en la preparación del programa de productividad. Estamos seguros que vamos a contar con ellos. México cuenta con el INEGI, es muy cierto el lema del INEGI. Y otra cosa que quisiera resaltar es que más allá de esta información, que sin duda es muy valiosa, la agenda de estudios, y en referencia a una de las preguntas que se hizo antes, sobre productividad de México, también se beneficia sin duda de esfuerzos adicionales que ha venido el INEGI. Por ejemplo, ahora se cuenta con un laboratorio de datos disponible a los investigadores para poder utilizar la información micro, para poder realmente meternos en detalle y ver, por ejemplo, la gestión empresarial, qué efectos tiene en la productividad de las empresas, o la informalidad, qué efectos en la productividad. Es decir, esta información es muy útil y se complementa y se puede aprovechar más con todo el acervo de información estadística que tiene el INEGI. Muchas gracias.